¿Todos me escuchan bien o no, chiquillos? Sí, ¿Chiquillas? Sí, ya, bacán. Entonces, bueno, nuestra clase ya es la número 32 y hoy día lo que vamos a trabajar, bueno, primero les voy a explicar bien cómo se va a dar este segundo semestre en términos de contenido y de evaluación y luego vamos a partir con lo que es Guerra Fría. Ya este va a ser este segundo semestre en términos de contenidos para mí es súper interesante. A mí me entusiasma mucho este segundo semestre, especialmente en segundo medio, porque es un contenido que a mí me llama mucho la atención, así que espero que ustedes también puedan como compartir ese agrado como por los contenidos. Ya, ay no, ya. Ya, entonces, hoy ni se ve eso, ya. Bueno, como un recuento más o menos de lo que vimos durante el primer semestre fue como trabajamos lo que fueron los felices años 20, la Gran Depresión económica en Europa, los totalitarismos, vimos el fascismo y el nazismo. Eso recuerden que lo vimos de manera presencial cuando recién iniciamos el semestre. Luego ya en cuarentena y a través de guías vimos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el inicio, su desarrollo y sus consecuencias. Y bueno, parte de sus consecuencias la creación de la ONU y el tema de derechos humanos. También a través de una guía vimos lo que fue descolonización. Luego ya a través de las clases online pudimos empezar a ver lo que fue la economía chilena durante el siglo XIX, la ocupación de la Araucanía y el sur de Chile, la guerra del Pacífico, en realidad como todo este afán del Estado chileno por expandir el territorio y consolidarlo. Eh, y también vimos lo que fue, bueno, y le dimos harto a lo que fue como la crisis del parlamentarismo y el inicio propiamente como del presidencialismo. Le dimos, yo creo que enfaticé muchísimo en ese quiebre, ya sea por el contexto en el cual estamos, el contexto histórico que nosotros mismos estamos viviendo, como eh, por lo importante también que tiene que ver con el siglo XX. O sea, si no se entiende bien ese quiebre, es difícil entender como lo que viene a continuación. Y luego también le dimos, o traté de darle como harto énfasis a lo que era el impacto de la Gran Depresión. La Gran Depresión como el hito económico del siglo XX, ¿ya? Y que no, y que he sido súper insistente en no perder de foco eso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, este segundo semestre vamos a partir con Guerra Fría, no le vamos a dar tanto énfasis a Guerra Fría, vamos a tener unas 2, 3 clases sobre eso, porque todo este segundo semestre va a estar dentro del contexto de Guerra Fría, ¿ya? Chiquillos, si por alguna razón alguien no me escucha bien o algo así, recuerden decírmelo, ¿ya? Porque si no, para usar el micrófono. Ya, eso. Entonces vamos a partir con Guerra Fría y como les decía, todo el segundo semestre va a estar dentro de ese marco temporal. Vamos a ver también lo que es la Revolución Cubana y el intervencionismo estadounidense en América Latina. Esto es para los años 60. Y nosotros terminamos como el semestre pasado, eh, como con las consecuencias en el fondo de la gran crisis económica de los años 30, ¿ya? Terminamos como con el segundo gobierno de Alessandri y por lo tanto nos va a quedar pendiente lo que es muy brevemente el Frente Popular, pero sí vamos a indagar muchísimo en lo que es esta idea de los 3 tercios, que son que en el fondo es la política que se lleva adelante entre los años 60, fines de los años 50, 60, 70, ¿ya? Bajo el liderazgo de Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del León de Tarapacá, Arturo Alessandri, Eduardo Frei Montalva y luego Salvador Allende. Luego vamos a ver dictadura militar y posteriormente y muy brevemente lo que va a ser Chile postdictadura, ¿ya? Pero le vamos a dar harto énfasis, donde más nos vamos a concentrar va a ser en dictadura porque son hartos los contenidos y este gobierno o este periodo de los 3 tercios, ¿ya? Que en el fondo es un periodo en el cual va a gobernar la derecha, de la mano de Jorge Alessandri, luego va a gobernar el centro de la mano de Eduardo Frei y luego va a gobernar la izquierda, ¿ya? Que es súper interesante ese fenómeno en Chile y que ese fenómeno de los 3 tercios de tener una derecha, un centro y una izquierda súper marcados como grupos políticos se va a mantener hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy nosotros tenemos, por así decirlo, eh, bien marcadas esas 3 tendencias en Chile. Entonces, por eso, como que eso va a ser como el foco de nuestro segundo semestre. Todo dentro del marco de lo que es la Guerra Fría, evidentemente.
Ya, ¿cuáles van a ser nuestras evaluaciones? Ahora sabemos que vamos a poner 5 notas sí o sí. Eh, si bien fue la incertidumbre de todo el semestre pasado, debido como al contexto que estábamos viviendo, ya este segundo semestre tenemos la certeza que vamos a tener 5 notas. Estas 5 notas, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener un primer trabajo que va a ser sobre este gobierno como de los 3 tercios. Va a ser un trabajo de, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, con textos y resolución de preguntas en función de los textos. Va a ser estas famosas guías, ¿cómo se les llama? Se me olvidó el nombre que les puse. ¿Superguía? ¿Ah? ¿La superguía? No, no se llaman superguía. No, no me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo cómo les llamaba, pero estas secuencias didácticas, eso, que es análisis de texto, se responden los preguntas en función de texto y luego hacemos una pregunta como global que La gran sintetiza pregunta. como todo ello, ¿ya? Entonces, y que va a ir por etapas, ¿ya? Lo más probable es que demos 3 clases para hacer esta actividad, por lo tanto es súper importante que podamos estar como bien pendientes de la fecha y todo ello. Luego, antes del 18 porque vamos a tener vacaciones de septiembre, antes de las vacaciones de septiembre vamos a tener la prueba de unidad 3, que va a tener, ¿cuáles van a ser los contenidos? La Revolución Cubana, bueno, Guerra Fría, Revolución Cubana e influencia de Estados Unidos, como la sociedad chilena del siglo XX y los 3 tercios. Ya va a ser harto contenido y va a tener la misma modalidad. Va a ser una prueba con un formulario. Si es que no estamos en clases presenciales, va a ser un formulario y nos vamos a conectar toda la hora, así como ya lo hemos hecho. Luego Ya. vamos a tener un segundo trabajo que va a ser sobre dictadura militar. Ahí no he definido bien como el producto propiamente, pero vamos a trabajar lo que son derechos humanos, como quiebre del Estado de Derecho y violación a los derechos humanos, ese va a ser el enfoque. Luego vamos a tener un tercer trabajo que va a ser sobre neoliberalismo. Vamos a ver un documental que se llama Los Ya. Chicago Boys y vamos a tener una prueba con respecto a eso, ya una prueba escrita. Y finalmente vamos a tener la prueba de unidad 4 que va a ser dictadura, recuperación de la democracia y como gobiernos post-dictadura, que son como años 90. ¿Ya? Y la prueba de unidad 4 el enfoque de hecho de esa prueba va a ser dictadura y recuperación de la democracia. Ya ese es como el enfoque propiamente. Y lo mismo, o sea, esta prueba está fijada para fines de noviembre, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo 2 y 3 va a estar para después del 18. Entonces, El si 2 se y 3 fijan, después de 18. el trabajo número 1 y la prueba de unidad 3 van a ser trabajos que van a estar dados antes del 18 de septiembre. Y luego del 18 van a estar las otras 3 notas, ¿ya? Por lo tanto, esas 5 notas van a ser obligatorias. Voy a pensar, estaba pensando, ¿se acuerdan del Picto Historia? Que era súper fácil de hacer. Sí, sí, el PT3, sí, sí, me acuerdo. Ya, y los demás, aparte del Alejandro, La, una de mis peores notas voluntarias que he tenido, el Picto Historia. exacto, o sea, estaba pensando como en darles el Picto Historia como una evaluación complementaria o quizás que a mí me harto que me gusta que vean películas y cosas así, que vieran como alguna película o documental. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si es que los pueden silenciar, chiquillos, porfis. Eso, ahí voy a ver si cómo integro una sexta nota, pero que sea voluntaria y que no sea como de último momento, sino que pueda ser ahora y podamos complementar quizá algún contenido que nosotros no podamos ver, o sea, como abordar en profundidad. Como, insisto, como a mí me gustan mucho las películas y los documentales y esas cosas, a ver si les doy alguna película. Quizás que vean Goodbye Lenin para reforzar lo que es Guerra Fría. Bueno, ahí lo voy a pensar bien. Chiquillos, ¿tienen Mire, alguna duda mire, hasta acá con esto? no ninguna. ¿Y los demás? No, yo tampoco. Luis. ¿No? ¿Nadie tiene duda además del Damián, el Pancho y el Alejandro? No, profe. Ya, ya. Entonces, si nadie tiene más dudas, voy a entonces iniciar propiamente lo que es la clase con el contenido que nos convoca hoy día. Bueno, como les decía, nosotros hoy día vamos a trabajar lo que es Guerra Fría. Eh, no, Cami, no te escucho. Escríbeme, Cami. Ya, parece que Cami, tú tenías una duda, ¿no?
Dije que no había entendido. ¿Qué no entendió? ¿Pero qué cosa en particular, Cami? ¿Lo de las evaluaciones? De todas maneras, chiquillos, ustedes saben que este Power ustedes lo tienen en Classroom. Yo lo subí. Mm, Ya, entonces todo esto está en Classroom. Bueno, y además va a estar grabadito. Muy Sí, yo lo tengo brevemente, ya abierto. ya, bacán. Muy brevemente, Cami, lo único como que tienes que saber es que vamos a tener 5 evaluaciones obligatorias. Estas van a ir, ahora sabemos que van a ir sí o sí con nota, ya que no les voy a dar el nivel de logro, sino que les voy a dar sí o sí la notita y que son 5. Vamos a partir con una secuencia didáctica que va a tener que ver con los 3 tercios. Lo más probable es que este trabajo lo iniciemos ya la semana del 17 de agosto, una cosa así, ¿ya? Lo más probable es que por ahí les voy a confirmar la fecha, ¿ya? Pero lo más probable, porque tengo que coordinarme bien de acuerdo a cómo vayamos avanzando en esto, pero sí o sí, más o menos, o a fines de agosto iría este primer trabajito. Luego la prueba de unidad va a ir antes del 18. Para esta prueba de unidad voy a integrar una clase resumen, ya para que no tengamos complicaciones y esto se lo tienen que tomar súper en serio, ya no como pasó quizás como el semestre pasado, en que no estábamos tan seguros de las notas o no. Aquí toda actividad, independiente que tenga nota o no, son evaluaciones y por lo tanto nos tenemos que tomar todas las instancias con la misma seriedad. Ah, y lo otro importante es que voy a seguir implementando esto de que por cada actividad hecha es una décima, que a muchos les benefició N, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración. Eso solamente va a aplicar hasta que estemos en clases online. Para cuando estemos en clases presenciales ya no va a aplicar. Solamente aplica en este contexto, de que por cada actividad hecha es una décima que yo les voy a sumar. Entonces, esta prueba va a ser para antes del 18 y luego después del 18 vamos a tener actividad sobre dictadura militar, neoliberalismo y luego la prueba de unidad 4. Y a esto quizás le voy a integrar una sexta nota, pero que va a ser voluntaria. Eso, Cami, no sé si te quedó más claro. Cami, ¿está ahí? Debe estar escribiendo. Ya, bacán, ya. Gracias. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es propiamente Guerra Fría. Aquí tenemos una imagen que corresponde a los Juegos Olímpicos de los años 80. No me recuerdo bien el año. Fue una imagen que de hecho encontré así Se pegó. como hace muchos años atrás, para allá por el 2016, porque esta clase de Guerra Fría yo la vengo haciendo hace muchos años, porque cuando yo trabajaba en un preuniversitario siempre me tocaba a mí como la parte de Europa, entonces por eso es un tema que a mí me gusta harto, lo vengo haciendo eh, hace muchos años esta clase, y es de esa época que encontré esta imagen en internet y la verdad es que nunca más como que no he podido rastrear bien como la fuente de esta imagen. Pero sin embargo sirve muchísimo para entender esta idea de la Guerra Fría como un espacio, bueno, de partida porque es una imagen invernal, entonces es como una buena metáfora de lo que es la Guerra Fría, pero es propiamente, vamos a entrar ahora como a este periodo en el cual vamos a tener dos grandes bloques, dos grandes como coaliciones, que va a ser por una parte el liderado por la Unión Soviética, y por otro lado por Estados Unidos. La Guerra Fría va a constituir un periodo extenso de tensión entre estos dos grandes bloques, ¿ya? Donde jamás, así como lo vemos en la imagen, van a competir entre sí, porque, bueno, esta imagen es de Juegos Olímpicos, estos son los Juegos Olímpicos de invierno, por lo tanto es de competencia, es de rivalidad, pero nunca de confrontación directa. Jamás, y eso es lo más paradójico, se le llama Guerra Fría a un periodo donde jamás Estados Unidos con la Unión Soviética llegaron a enfrentarse en armas de manera directa. Nunca hubo una guerra, o sea, una pelea propiamente donde soldados estadounidenses mataran a soldados soviéticos y viceversa.
Siempre fue de manera indirecta, ¿ya? Pero siempre estuvieron como en paralelo tratando de competir, a ver cuál de los dos avanzaba más allá. Y eso se vio en Era todos los planos. competencia. ¿Cómo? Era más que, no era como una guerra, solamente competían, que eran mejor en alto ámbito. Sí, pero la guerra, se habla de guerra porque fue una confrontación de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo lugares donde fueron tropas estadounidenses, también fueron tropas soviéticas y combatieron, pero no combatieron por ejemplo, en tierras Fuerte. soviéticas o en tierras gringas, sino que, y aquí es lo importante, por ejemplo, de la figura de Yugoslavia, donde se enfrentaron, bueno, no en Yugoslavia propiamente, pero sí se enfrentaron en lugares como Alemania, como por ejemplo Indochina, Vietnam, Pakistán, América Latina, Cuba, por ejemplo, donde van a llevar tropas, pero lo van a hacer en nombre de otros. Entonces, van a pelear entre sí, pero no en sus Estados territorios Unidos. propiamente, van a intervenir otros territorios para pelear en nombre de esos territorios. Entonces van a haber muchos países como Chile, por ejemplo, como toda América Latina, como parte de Europa del Este, que es Yugoslavia, donde parte también de, bueno, África, Asia, donde van a quedar como a merced en el fondo de las potencias. ¿Ya? Entonces eso va a ser como súper interesante, por eso se habla como de una confrontación indirecta. Entonces, la Guerra Fría va a partir en 1945 cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, de hecho concluye en agosto, si no me equivoco, sí, pues con las bombas que tira Estados Unidos en Japón, y se inicia con ese hecho, se inicia lo que es propiamente la competencia entre estas dos grandes potencias, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Y concluye la Guerra Fría en 1991, cuando cae cae lo que es la Unión Soviética y se convierte la Unión Soviética en Rusia. ¿Ya? Y por lo tanto, y se independizan muchos de los países que conformaban parte de lo que es la Unión de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, ¿ya? Ese es el margen temporal y es muy importante tenerlo claro. Por eso yo les decía que la Guerra Fría como temática la vamos a tener durante todo nuestro semestre, porque todo de lo cual yo hable, de lo que pase aquí en Chile, va a estar relacionado con esta Guerra Fría, porque la Guerra Fría va a ser de verdad la polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, estas dos fechas no se les pueden olvidar, ya es muy, muy importante. Y de hecho es tan importante que hasta el día de hoy las cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, la pelea que existe hoy en día entre Estados Unidos y China, sigue en función de esta clave de Guerra Fría, sigue como en la lógica de guerra, por así decirlo, entre uno y otro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un mapa del mundo que fue más o menos como se dio entre el 45 y el 91, donde tenemos el azulito que constituye el grupo de países que fue liderado por Estados Unidos, y tenemos, por otro lado, el grupo de países que fue liderado por la Unión Soviética, que es el rojo, ¿ya? Y es súper importante porque literalmente el mundo se dividió en dos, ¿ya? Por una parte estuvo el lado occidental, que es todo lo que es azul, y por el otro lado, que si se fijan es América Latina, bueno, todo América en realidad, y muy importante también es la parte occidental de Europa y algunos lugares de Asia y África. Estos lugares fueron, en realidad es por obligación que están como liderados por Estados Unidos, y por otra parte vemos como el ala oriental, que es liderada por la Unión Soviética, pero también tenemos a China y lugares muy importantes también que es Indochina, Vietnam, de Asia, y partes también importantes de África, y también toda la parte que es oriental de Europa. Y acá, este mapita también lo van a encontrar en el Power, así que para que ahí lo puedan revisar. Y algunos lugares, el más importante que es Cuba, aquí en América Latina.
¿ya? Entonces, como les decía, esa es la división del mundo, no solo es ideológica, sino que es efectiva. O sea, hubo lugares que de manera efectiva dijeron, nosotros vamos a seguir la línea de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, si se fijan, es una bipolaridad, ¿ya? Entre, y una competencia como permanente, pero no directa. ¿Alguna Liz, pregunta hasta espérate acá? que siga. Sí, en el mapa, ¿por qué puntos azules pero tienen un punto rojo? Un círculo rojo. Mm, O que son rojos y tienen un punto azul. la verdad no sé, tengo que averiguarlo. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo saqué este mapa porque es muy representativo en colores, pero lo puedo, así como a la rápida, no sabría decirte cómo el porqué de esto. Probablemente quizás, no, no es porque haya conflicto. No, no sé bien, Alejandro. Voy a averiguar y te lo digo la próxima clase, porque la verdad es que no tengo claridad ahora. Ya, como le ¿O saqué por la qué hay partes simbología, ¿cómo? más oscuras? En algunas partes del mundo hay como un rojo más oscuro que en otras. Porque las partes más oscuras son donde se lleva adelante propiamente esta política como de alguna manera hegemónica y las partes más claritas son las zonas de influencia, Ah, ¿ya? ya, ya. Donde de alguna manera Estados Unidos o la Unión Soviética ponen plata o bien colaboran con los gobiernos, pero en los lugares más oscuros donde tienen influencia directa, es decir, se lleva adelante la política que determinan esos dos bloques. Ah, ok. Ya, entonces la Guerra Fría es, y esto es muy importante entenderlo, y es la actividad que luego vamos a desarrollar, es un conflicto de ideologías, ¿ya? Nosotros, no, bueno, por cuestiones de la pandemia, no le pudimos dar la profundidad que requería, porque la ideología viene siendo una forma de entender el mundo en su totalidad, ¿ya? Cuando yo hablo de ideología, es que yo tengo una visión del mundo que aplica para el ámbito político, para el ámbito económico, para el ámbito cultural, incluso para ámbitos tan como, no sé, como, por así decirlo, banales como podría ser las relaciones amorosas, hasta ese ámbito se involucra la ideología. Yo en algún momento les dije, cuando estuvimos viendo totalitarismos, que era como ponerse unos lentes. Si yo me pongo lentes de color azul, que vamos a asignarle de manera metafórica a lo que se lo vamos a asignar al liberalismo, si yo me pusiera los lentes azules del liberalismo, todo lo veo en clave liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo esos lentes, voy a tratar de ver la economía desde una perspectiva liberal, la política, no sé, la cultura, la música, todo desde ese ámbito, y si yo me pongo los lentes rojos, voy a verlo todo en clave como socialista, por así decirlo, ¿ya? Todo en clave como de lo que me involucraba lo que es el ala como socialista marxista, ¿ya? Y eso es súper interesante porque de alguna manera, como yo me pongo esos lentes, es difícil que yo pueda ver en otros colores, por lo tanto me hace tener una visión sesgada del mundo y a veces bastante prejuiciosa también, y es totalizante, o sea, no puedo ver en otros colores, solamente en los colores que me indica mi bloque. Y eso es lo que se provoca, y eso es a lo que se llega durante la Guerra Fría, donde yo tengo, por una parte, al liberalismo estadounidense, esta idea que la actividad hoy día pretende de alguna manera esclarecer a qué nos referimos con liberalismo estadounidense, pero como bien indica el nombre, en el fondo esta idea de que la libertad lo es todo. Cuando ustedes hicieron esa actividad de la Segunda Guerra Mundial y vieron el video de El Pato Donald, seguramente se deben haber dado cuenta de las diferencias entre el fascismo y el liberalismo, donde el liberalismo lo que más evoca es esta idea de la libertad pero total. Mientras que el Sí. socialismo soviético lo que intenta es impulsar una idea de comunitarismo y un comunitarismo y un socialismo, o sea, de un compartir entre todos
como en el fondo privarse de ciertas libertades por beneficios comunes. Y esos beneficios comunes, ¿quién lo va a liderar? El Estado. Esa es más o menos la lógica del socialismo, mientras que el liberalismo va a decir, no, pues aquí lo más importante es la libertad individual. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, ya. Entonces tenemos estas dos grandes corrientes, ¿ya? Que van a ser las que van a estar permanentemente en conflicto durante esta época. Recuerden, es la Guerra Fría entre 1945 y el 91. ¿Y Dura cómo se harto llama? igual. ¿Cómo? Dura harto. Sí, muchísimo. Toda la mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX está dado por esto. Ahora, ¿qué es lo que implica esta Guerra Fría? Y es lo que yo he denominado bueno, no lo he denominado yo, lo saqué de Hobsbawm, pero es la competencia por la hegemonía. ¿Y a qué me refiero por esto? Que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a tratar de, eh, de influenciar todo lo que sea la política, la economía, el territorio, la sociedad y la cultura. En lo político van a tratar de impulsar en la mayor parte del mundo regímenes o liberales o regímenes comunistas. ¿Ya? Van a estar permanente como confrontación. Por eso va a ser importante y va a ser súper interesante cuando veamos el periodo Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, porque es allí donde nosotros vemos aquí en Chile la influencia de la Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en Chile, porque Eduardo Frei Montalva va a ser impulsado y va a ser apoyado por Estados Unidos, mientras que Salvador Allende va a ser apoyado por la Unión Soviética. Aunque la Unión Soviética no le tenía mucha fe, pero aún así vamos a ver en Chile como ese predominio. Luego en lo económico, vamos a tener un ala súper importante del mundo que va a tratar de impulsar una economía liberal, y eso también lo vamos a ver aquí en Chile de la mano de Eduardo Frei Montalva, mientras que otra parte del mundo va a tratar de impulsar lo que es una economía liderada por el Estado, una economía que esté como, y que lo vamos a ver fuertemente con Salvador Allende también, como que el Estado domine todo lo que es economía, porque si el Estado lo domina, se supone que es como común para todos, si el Estado vela por el bienestar de la sociedad, el bienestar de todos, se entiende que es como para todos y que es como común para todos, mientras que Estados Unidos va a impulsar una idea de la liberalización. Y eso especialmente aquí en Chile después se va a ver con la dictadura militar. Luego, en lo territorial, vamos a ver que efectivamente, como lo veíamos en el mapa, vamos a Estados Unidos y la Unión Soviética efectivamente van a ir casi con un mapa del mundo tratando de ver cuál es, como en un tablero de juego, viendo cuál es el territorio que les pertenece a cada uno. Así de terrible de alguna manera fue la competencia. Y por lo tanto, por eso van a ir con tropas a Vietnam, por ejemplo, que es una guerra larguísima, muy, muy terrible, eh, a competir entre sí, a competir y apoyar, por ejemplo, la Unión Soviética no fue con, lo vamos a ver la próxima clase, pero va a ir con tropas, va a apoyar con armas a las tropas vietnamitas, mientras que Estados Unidos va a llevar soldados para allá. Y van a ir a disputarse ese territorio para después ir y colorearlo rojo o ir y colorearlo azul. Así de terrible de alguna manera porque se pasan por encima a la gente que vive ahí. En lo social lo vamos a ver en que en esta idea, y ahí se vincula un poco lo social y lo cultural, en esta idea de que, por ejemplo, eh, vamos a impulsar la idea, en Estados Unidos, esta idea de la libertad va a llevar a, por ejemplo, el desarrollo de movimientos de la libertad de derechos individuales y, por lo tanto, todo el movimiento de los derechos civiles liderados por Martin Luther King en los años 60 va a estar dado por esta lógica liberal. O sea, si queremos la libertad del individuo, yo no puedo pretender de que un grupo de personas, un grupo de personas afrodescendientes siga viviendo en una lógica de esclavitud. Por lo tanto, Martin Luther King va a desarrollar durante los años 60, en esta lógica liberal, eh, va a llevar va a llevar la libertad al grupo afrodescendientes que en ese momento pareciera ser que no estaba como liderado en esa lógica. Y eso va a traer consigo también una ola de reivindicaciones liberales, como por ejemplo es la libertad como
bueno, la segunda ola feminista, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las mujeres también van a reivindicar sus derechos, o los grupos, los primeros grupos como homosexuales también van a estar como en esa lógica, mientras que en la Unión Soviética va a estar en una lógica de que si somos todos iguales, bueno, las mujeres también tienen que trabajar a la par con los hombres y van a tener que trabajar en las mismas labores que lo hacen los hombres. O vamos a ver, por ejemplo, en un desarrollo del arte súper profundo en la Unión Soviética, pero en un desarrollo del arte en función del Estado, mientras que en Estados Unidos hay un desarrollo, pero gigantesco del arte, pero en función de la libertad individual. Son como bien interesantes las lógicas que se dan en este periodo. Bueno, y lo más evidente en que se evidencia lo cultural y lo social es, por ejemplo, la carrera espacial, donde van a llevar al máximo esta competencia, o sea, esta competencia por la hegemonía es incluso los lleva hasta el espacio. Quieren dominar hasta el espacio. A ese nivel llega como la competencia entre uno y otro. Y por lo tanto vamos a ver que, de hecho, va a haber diferencia entre cómo se va a denominar quienes van al espacio. Para los soviéticos van a ser los cosmonautas, mientras que para los gringos van a ser los astronautas. Y van a competir por quién llega primero a la luna, cómo llega primero, quién lleva primero al primer ser vivo, que llevan a la perrita Laika. La primera mujer en llegar al espacio es soviética, mientras que se demoraron años los estadounidenses en llevar a una mujer al espacio. Mientras los estadounidenses llevaban estos 3 hombres al espacio, a la luna, la Unión Soviética también lleva, y llega primero, pero no llega con un ser humano, sino que llega como con otra expedición. Entonces es súper interesante como esa lógica. Y también compiten, por ejemplo, incluso llevan, no sé, cosas tan sutiles que, como por ejemplo el tema de las panties, por ejemplo, las medias, las panties para las mujeres, habían competencias, ¿quién hacía las mejor panties? Si los socialistas o los estadounidenses, los autos. Y bueno, Alemania va a ser el espacio donde se va a evidenciar esa competencia. De hecho, Berlín va a ser el lugar donde como Berlín va a estar dividido, se van a llevar los mejores autos estadounidenses a Berlín, porque ahí se van a estrenar, y los mejores autos como soviéticos se van a llevar a Berlín, porque ahí como que va a haber una competencia como de desfile de modas, por así decirlo, donde cada uno demuestra lo mejor de sí, para demostrarle al mundo, porque esa es la idea. Tú le dices al mundo que eres mejor que el otro, para que el mundo te apoye. Mira, entonces de esta Guerra Fría salen todos los avances tecnológicos que ha tenido el hombre. No todos, porque recuerda que venimos con avances una gran mayoría. Es que no sé si todos, pero en términos como de elementos de consumo, sí. Tenemos mucho, o sea, es muy fructífero en esta época, pero es fructífero, y eso es como las paradojas de estos periodos, que es fructífero en tanto hay mucha guerra, hay mucha muerte, hay mucha competencia. Si fuera una competencia sana, como solo por mejorar, sería como chori, pero en realidad hay mucho miedo también. La gente siente mucho miedo en esta época de que, como Estados Unidos le dijo al mundo, oye, cabrito, aquí yo soy el más poderoso porque puedo ir y poner 2 bombas atómicas y destruir ciudades. Eso es lo que le dijo Estados Unidos al mundo en el 45. Eso nos dijo. La gente durante todo este tiempo sintió mucho miedo de que eso pasara, de que se destruyera el mundo gracias a esta competencia. Entonces, claro, hubo muchos avances tecnológicos, pero también hubo mucho miedo. Entonces, no sé qué tan beneficioso puede ser el avance cuando tienes como amarrado a la gente al miedo. ¿Cachai? No, yo no estaba diciendo que era beneficioso, solamente estaba dando del tema del consumo, estaba hablando de la gente. De hecho, los mayores avances se dan durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el computador viene como proyecto de la Segunda Guerra Mundial. De como máquina que sirve para decodificar, que hay una película súper buena, que de esta máquina que sirve para decodificar los mensajes de los nazis que tienen los gringos. Sí, perdón por decir gringo, estoy súper acostumbrada, perdón, no quiero ser como peyorativa con el concepto, ¿ya?
perdón cómo por usar eso, pero los estadounidenses, ¿ya? Pero es algo tan latinoamericano decirles de esa forma, pero eso. Ya. Entonces, por lo tanto, la Guerra Fría va a implicar la división del mundo, como ya les indicaba, y una tensión permanente, ¿ya? Constantemente vamos a ir viendo. Hay una película de Kubrick muy buena que se llama, no me acuerdo, que es la única película de Kubrick, un director de cine famosísimo, y es la única película de Kubrick que es como satírica, que es como el botón rojo, algo así, que habla precisamente sobre esta tensión permanente. Quizás ustedes la encuentren un poquito fome porque es lenta, es súper larga, al estilo Kubrick, pero creo que es la que yo he encontrado en cine, la que mejor retrata como esta división y que no es como fome en su forma de abordar esto. ¿Tienen alguna duda? La mejor película sobre esto, Forrest Gump. Pero es que Forrest Gump como que aborda todo lo que es Guerra Fría. De hecho, Forrest Gump, sí. Qué bueno que lo mencionas porque habla mucho sobre hartas cosas que vamos a ver. Sí, buen dato. Estados Unidos, la guerra de Vietnam. Y aparte te lo muestra de una forma chistosa. Sí, eso es lo más divertido de la película. Sí. Eso. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Vamos bien o no? Sí, mis. Y aparte del Alejandro, que parece ser mi único estudiante hoy día, ¿los demás? No, profe, sí está todo. Sí, profe. Sí, profe. Así es. Profe. Dígame. Yo entré hace poquito a la clase. La Guerra Fría, ¿por qué se provocó? Ya, ahora lo vamos a ver, porque justamente esa pregunta no la hemos resuelto. ¿Cómo es que se da esta competencia? Así que muchas gracias por la pregunta que acabo de hacer. Porque de hecho, eso es lo que ahora yo les iba a proponer, como cómo se fue gestando. Porque resulta, y vamos a retroceder un poquito. Ay, le dejé el cuadrado rojo. Resulta que cuando nosotros vimos Segunda Guerra Mundial, resulta que Estados Unidos y la Unión Soviética eran amigos, eran los aliados, junto con Gran Bretaña. Eran parte del mismo grupo que tenía como objetivo común derrocar a las potencias del eje. ¿Quién eran las potencias del eje? Italia, Alemania y Japón. Entonces, si bien en algún momento, bueno, esto no lo vimos nosotros y eso lo lamento mucho porque era súper interesante, pero si bien en algún momento Alemania y Estados Unidos, o sea, Alemania y la Unión Soviética habían hecho un pacto secreto y después Alemania traicionó a Stalin, etc. Estos tres países fueron los que en el fondo consiguieron la victoria para 1945 y dan término a la Segunda Guerra Mundial, en este afán como imperialista que tenía Alemania de invadir, bueno, lo que es azulito corresponde como a todo lo que alcanzó de alguna manera a invadir Alemania. Entonces, Alemania e Italia y Japón por otro lado. Entonces, como que uno se pregunta, bueno, si eran amigos, ¿qué pasa? Pues como, ¿de dónde empieza la rivalidad? Y aquí lo interesante es que la Segunda Guerra Mundial son aliados porque el objetivo común es derrocar a Hitler. Ese es el objetivo común. Es tan grande como las ganas de derrocar al nazismo porque es tan peligroso, está haciendo tanto daño al mundo que necesitamos unirnos. Es como, dígame. Podríamos decir que Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron el tan llamado dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Hicieron eso, mamá? Oye, Alejandro, ¿sabes qué? Ese ejemplo que sé que sirve para como las matemáticas, yo nunca lo entendió. Me es muy complicado usar esa analogía. Muy complicado. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo porque tenemos el mismo ideal de derrocarlo. Por eso solamente se unen. Es como una muralla común. Sí. ¿Cachai? Como la misma muralla, entonces tiramos la piedra hacia la misma muralla, porque es la que queremos derrocar. Que de alguna manera es como lo que pasó aquí en Chile con la dictadura, o sea, se une todo lo que es el centro izquierda para derrocar a Pinochet, y todos estaban como amigos en esa época, pero cuando cae Pinochet, se ven enfrentados y empiezan las rivalidades entre partidos políticos, entre el centro, la izquierda, y ahí se empiezan a fragmentar. Y hoy día vemos una izquierda súper fragmentada porque ya no tenemos ese enemigo común. Y de hecho, a tal punto que podríamos hasta decir que hasta gente de derecha estaba en contra de Pinochet. Entonces, como que todos nos unimos
en esa época para derrocar a un enemigo común. Para este caso, el enemigo común es el nazismo, ¿ya? Es el nazismo porque recuerden que en esta época el nazismo, ¿qué es lo que está haciendo? No solo está expandiéndose territorialmente, sino que además está llevando adelante el holocausto, ¿ya? Está matando judíos, está matando homosexuales, está matando comunistas, está matando a gitanos, porque no solo el holocausto, y eso es un gran problema del cine y la literatura, es que nos ha dejado como que pareciera ser que solo los judíos fueron víctimas del holocausto, que fueron evidentemente las mayoritarias, pero no fueron las únicas. Están matando a muchísima gente. Entonces es un daño tan gigantesco el que está haciendo el nazismo que necesitamos derrocarlo. Y porque era fuerte, era poderoso, se estaba expandiendo mucho. O sea, había derrotado a Francia, estaba llegando a Inglaterra, estaba llegando a la Unión Soviética, entonces estaba siendo súper poderoso. Ya, entonces teníamos como a estos tres como amiguitos. Y resulta que antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos a Hitler más o menos controlado, lo habíamos derrotado en algunas partes, Italia ya estaba súper, porque Italia nunca fue muy poderoso. Entonces se reúnen de manera privada los tres grandes líderes como de las potencias aliadas, que es Churchill, que es el primer ministro inglés, Roosevelt, que es el presidente estadounidense, y Stalin, que es el líder del partido y líder de la Unión Soviética, ¿ya? Estos nombres son súper importantes, ¿ya? También, como que son muy importantes para el siglo XX. Entonces se reúnen en febrero del 45, recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en agosto, ¿ya? O un poquito antes. Entonces, como por esta época, de hecho vamos a estar, por las fechas, vamos a estar justo para la época en que Estados Unidos tira las bombas atómicas, ya. Bueno, se reúnen en Yalta y se reúnen de manera secreta, ¿ya? ¿Y para qué? Donde deciden, y esto es muy importante que lo anoten, en Yalta estos tres potencias deciden que ya no puedan seguir adelante con la guerra y por lo tanto necesitan llevar adelante elecciones libres y por lo tanto necesitan derrocar al nazismo, ¿ya? Y ¿Profe, por qué lo deciden? tanto, ¿cómo? ¿Qué deciden? Repítele, igual. Ya. En la conferencia de Yalta deciden que la guerra ya no puede seguir, como que es necesario parar la guerra e iniciar elecciones libres para aquellos países en los que estaba como liderado por los totalitarismos, Italia, Alemania, Francia, Polonia, etc. Necesitamos como recuperar la independencia de esos países. Fue lo que dijeron estos tres líderes, ¿ya? Y por lo tanto, para eso necesitamos derrocar a la Alemania nazi. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a desarmar y vamos a desmilitarizar, ¿ya? Y vamos a repartir Alemania. Esto es súper importante. En Yalta... ¿Ah? ¿Cómo hicieron eso? Terrible. A mí me parece terrible esta política, pero o sea, cuando derrotan a Hitler, porque están aquí en pleno como auge de ya estar como a punto de derrocarlo, deciden como ya, pues cuando derroquemos a Hitler, Alemania lo vamos a dividir y lo vamos a repartir en 4 zonas. 4 zonas que van a ser como controladas por una parte por la Unión Soviética, por Estados Unidos, por Inglaterra y por Francia. Porque además va a ser como la recompensa por nuestro como trabajo. Y además, en esta conferencia también se propone y dice, bueno, para evitar la guerra necesitamos algo que nos asegure la paz. ¿Cuál va a ser ese organismo? La ONU. Entonces, en Yalta, cuando se define que la ONU va a ser el espacio, o sea, crean la ONU propiamente y dicen, la ONU nos va a asegurar la paz en el mundo. Porque antes de cualquier guerra tenemos que saber dialogar. Eso es lo que se propone, ¿ya? En esta conferencia. Aquí éramos todos amigos, aquí conversábamos, nos dividíamos a Alemania, estábamos re contentos todos, ¿ya? Se pasaban el cigarro de Winston. Estaban todos súper felices, ¿ya? Y todos estábamos así como, ya, sí, tú
la Unión Soviética peleaba por el lado oeste, Estados Unidos con Francia, o sea, perdón, Estados Unidos con Inglaterra liberaban Francia, después con Francia entre los tres liberaban a Alemania por el otro lado, entonces como que eran súper colaborativos en esta idea de liberar a Alemania y al mundo del nazismo. Sin embargo, y de esto, y en esto es cuando empieza como el problema. Resulta que ya, pues teníamos claro esto, y teníamos claro que nos íbamos a dividir Alemania y todo, y eso iba a ser como de alguna manera la recompensa frente a la guerra que íbamos a tener. O sea, que habíamos tenido. Pero después, entre julio y agosto del 45, antes de que se diera las bombas atómicas, o sea, no, perdón, entre las bombas atómicas se vuelven a reunir en lo que es la conferencia de Potsdam. Aquí, bueno, Churchill deja, porque por temas de elección deja el poder y asume Harry Truman, porque también hay cambios como hay elecciones en estos países y cambian las figuras, y y sigue Stalin, porque en la Unión Soviética no habían elecciones. Y en esta conferencia, ya había muerto Hitler, ya había muerto también Mussolini, entonces teníamos como, ellos ya eran los triunfadores de la Segunda Guerra, ¿ya? Pero se empieza a dar el conflicto porque Estados Unidos se le ocurre la brillante idea de ir y tirar 2 bombas en Japón, cuando ya sabíamos que la guerra había terminado. La guerra se terminaba porque ese era el enemigo común era Hitler, el peligroso era Hitler y el nazismo. Japón era un conflicto aparte entre Estados Unidos y Japón, y era un conflicto, recuerden, entre que Estados Unidos había sido bombardeado por unos aviones en Pearl Harbor, sí, que era una isla en Asia. Y por esa razón es que Estados Unidos entra a la guerra. Pearl Harbor está en Hawái. Sí, pues en Asia, o sea, en Oceanía, perdón, gracias. Ese. Sí, Oceanía. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, y era una instalación militar que en el fondo bombardea Japón. Y eso es una guerra, es como un conflicto aparte, pero ese no era el complicado. De hecho, Japón, cuando Hitler se suicida y termina esta guerra, Japón ya estaba hiper derrocado. Pero sin embargo, Estados Unidos aún así decide ir y poner 2 bombas, el 6 de agosto y el 6 y 7 de agosto, si no me equivoco. Del 45, decide Estados Unidos poner 2 bombas que destruyen la ciudad completa. Ustedes esto lo pueden ver si es que les gusta el anime y si además quieren saber más. Y la mejor película que desde mi punto de vista existe al respecto es La tumba de las luciérnagas, donde se explica con claridad el impacto que genera. No había ninguna razón ninguna razón en la lógica de la Segunda Guerra para que Estados Unidos pusiera esas 2 bombas. Sin embargo, Estados Unidos lo hace, ¿y saben por qué? Porque Estados Unidos le quiere decir al mundo que es el país, porque con la Segunda Guerra, con estos 3 países quedan como los victoriosos, son los 3 grandes ganadores de la guerra. Y Estados Unidos, recuerden que con la Primera Guerra Mundial, él había quedado como el país más importante de esa Primera Guerra. Y durante el periodo de entreguerras, los felices años 20, es Estados Unidos quien domina de alguna manera el mundo. Entonces Estados Unidos lo que hace con estas 2 bombas es decirle al mundo, ¿saben qué? Nosotros somos los más poderosos. Podrá haber sido la Unión Soviética quien derroca efectivamente a Hitler, porque es quien llega a Berlín. Pero nosotros somos los más poderosos, porque tenemos 2 bombas que somos capaces de destruir ciudades. Ese tenemos la bomba. ¿Cómo? Tenemos la bomba atómica, No, porque tiraron 2, por Alejandro. Sí. Entonces tenemos ese poderío, tenemos ese gran poderío, y para decirle al mundo que somos capaces de destruir lo que sea. Ese es el mensaje que le da Estados Unidos al mundo. Le dice, con estas 2 bombas nosotros somos los poderosos. Y por lo tanto, la Unión Soviética, que se siente muy poderosa, dice, chuta, aquí estamos mal, pues si no éramos los 3 ganadores. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué le estáis diciendo al mundo que tú como eres más poderoso que yo si aquí somos los 3? Po? Y ahí empieza la rivalidad. Y ahí empieza. Porque la Unión Soviética dice, pero ¿qué onda, pues amigos? Si aquí el conflicto lo teníamos con Hitler, ¿por qué te andáis metiendo? ¿Y qué andáis haciendo esta cuestión como en Japón? Como que no, es incomprensible
lo que hace Estados Unidos realmente. Y de hecho Estados Unidos vino a pedir disculpas, entre comillas, a Japón con Barack Obama. Si no me equivoco, en el segundo gobierno de Barack Obama, o en el primero, no sé. O sea, imagínense, hace un par de años atrás, recién Estados Unidos va... ¿Cómo? En el primero creo que fue... Claro, pero lo que voy es que hace muy pocos años atrás Estados Unidos vino a reconocer de que fue un error las bombas atómicas en Japón. Y cuando hacen eso, de tirar las bombas atómicas en Japón, es que empieza el control total de Estados Unidos en Japón. Es muy complicado lo que sucede. Bueno, y ahí empieza entonces como la hostilidad, porque entonces Stalin dice, bueno, como qué onda, o sea, ¿de qué sirvió juntarnos en secreto si tú andás haciendo cosas por tu lado? Pues como que la idea éramos todos o ninguno. Y en realidad, y ahí empieza la rivalidad muy grande entre Stalin y Harry Truman. Y a Inglaterra en realidad no tiene mucha voz porque Inglaterra con la Segunda Guerra Mundial queda muy afectado, porque parte de la guerra se vive en territorio inglés. Entonces queda muy afectado económicamente. Recuerden, venían saliendo la Primera Guerra, no se recuperaron bien económicamente, les llega la Segunda Guerra donde Hitler logra tomar algunos lugares de Inglaterra, entonces estaban complicados, no tenían tanta voz, por lo tanto se acoplan a lo que hace Estados Unidos. Y además, o sea, Stalin tenía la intención de recuperar territorios que le pertenecían antes de la Primera Guerra, entre ellos Polonia. Se los ceden. Polonia siempre ha sido como un lugar donde pasan por encima a todos los países, como que a nadie le interesa la independencia de Polonia. Es muy terrible la situación de ellos. Pero, y de alguna manera ahí empieza entonces la rivalidad, y Truman, bueno, y esta rivalidad además se da como desde el ámbito como discursivo, por así decirlo, ¿ya? Espérenme, que acá tengo... ya. Entonces, bueno, como les decía, también con Potsdam se confirma esta repartición de Alemania. Alemania ya sin... ¿Por qué decían repartirse Alemania? Porque dicen, es tan como fuerte la huella que deja Hitler, es tan difícil como que se recuperen por sí solos de lo que pasó con del totalitarismo, que nosotros nos vamos a hacer cargo para poder como ayudarlos. Y esta repartición de Alemania es súper importante porque se da entre, esta parte es inicialmente es de la Unión Soviética, esto es Inglaterra, esto es Estados Unidos y esto es Francia. Se va a dar entre el 45 y el 49. Y esta es la división que habían establecido y que se hace efectiva con estas dos conferencias. Pero resulta que Harry Truman también empieza a decir, oye, es peligroso el marxismo. Y ahí empiezan a darse las diferencias entre el liberalismo y el socialismo soviético. Y Harry Truman dice, no, es peligroso el socialismo porque el socialismo resulta que es muy totalizador y es casi un totalitarismo. Es tan parecido al totalitarismo que impulsaban los nazis. Y ahí empiezan a darse de manera discursiva como los conflictos entre estas dos potencias. Bueno, y después de esta como conferencia se da como esta división del mundo de la cual yo les hablaba. Chiquillos, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, ninguna. Así podríamos decir que el iniciador de la Guerra Fría fue Truman. Porque de lo que estoy viendo, de lo que es que no sé si podríamos... Roosevelt y Stalin no tenían como tantas diferencias. Es que Stalin también es muy confrontacional, o sea, Stalin no es una palomita blanca que, chuta, le vienen a quitar como territorio. Stalin es súper pesado, es súper hostil. Y también Stalin tiene la lógica de querer quedarse con territorio que no le pertenece. Entonces, de alguna manera yo no sabría decir quién es el iniciador de esta confrontación. Yo diría que ambos son igual de responsables, Stalin y Truman. Y Churchill también, porque Churchill dice la famosa frase del como el telón de acero. Y ese telón de acero
se hace evidente con la construcción del muro de Berlín. Bueno, a ver si después les paso como el discurso, el extracto para que ustedes lo lean porque es icónico y de hecho hasta el día de hoy ustedes van a poder ver como esos discursos de ese telón de acero que divide al mundo entre los socialistas y los liberales. ¿Ya? Un telón de acero donde dice que lo impone, Churchill dice, ese telón de acero lo impone la Unión Soviética. Son tan hostiles, son tan poco abiertos al diálogo que han establecido en el mundo un telón de acero. Que como les digo, eso se va a ver después de manera efectiva con el muro de Berlín. O sea, es terrible lo que pasa en este momento. O sea, bueno, hoy día vivimos un muro de Berlín más o menos entre Israel-Palestina y entre el muro que quiere poner, ¿cómo se llama este caballero? Trump, entre México y Estados Unidos. Pero terrible. Entonces no sabría decir como cuál de los dos es como el responsable propiamente. No sé si existe eso. No sé si me, si me explico, Alejandro. Entonces, ¿y los demás tienen claro hasta acá la diferencia o no? O sea, como todo lo que he explicado. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿Les quedó claro Yo, profe. el cómo se inicia la rivalidad entre ambos? Profe, dígame. ¿Con qué fin se creó el muro de Berlín? Con el fin de dividir de manera concreta el mundo. Ese fue. Como de decir de manera concreta, hasta acá nomás llega el socialismo, hasta acá nomás llega el liberalismo. Acá no, como que es súper terrible porque es un país que no logra tener independencia. O sea, imagínense, pasan del nazismo a esta división como división de su país de manera concreta. Entonces, el muro de Berlín llega porque se va a dar un problema súper, como esta rivalidad se va a dar así súper confrontacional, o sea, van a haber discursos por la tele, por la radio, por todos lados, va a ser como que los soviéticos van a decir que lo peor es Estados Unidos y los estadounidenses van a decir que lo peor es la Unión Soviética. Va a llegar a tal grado la hostilidad que van a construir un muro porque no se toleran. Y además, sí así como estaba hablando también de las competencias que hay entre que compiten por todos, la Unión Soviética y Estados Unidos, después Alemania también pues, se separa en dos. Sí, pues, eso es lo que justamente estaba preguntando el Felipe. Sí. Entonces, eso. Bueno, luego lo más probable es que la otra clase como que abordemos esta división de Alemania, no sé si alcancemos hoy día, pero esta conformación de bloques no es como que el mundo llegó y dijo, como que levantaron la mano y fue como, ya, ¿quiénes quieren ser como de la órbita estadounidense? Y levantaron la mano y dijeron, aquí. ¿Y quiénes quieren ser soviéticos? Por acá. Como que no fue tan así. Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron estrategias para poder llevar adelante como sus alianzas. Por una parte, por Estados Unidos tuvo el famoso Plan Marshall. Y esta fue la manera efectiva de llevar adelante la división de bloques. El Plan Marshall consistió en una iniciativa a Estados Unidos para ayudar, la recuperación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Les pasó plata, les pasó créditos a Inglaterra, a Francia, a la mitad de Alemania, a España, Italia y muchos otros países europeos. Les pasó dinero para que se pudiesen reconstruir, porque recuerden que una de las innovaciones que tiene la Segunda Guerra Mundial es la guerra aérea, que son estos aviones que bombardeaban desde el aire a las ciudades y las destruían totalmente. Entonces la reconstrucción tuvo que ser como desde cero, ¿ya? En muchos países. Y una recuperación y una restauración también en función del patrimonio. O sea, Europa se restauró recuperando, por ejemplo, las iglesias de la época como medieval, las recuperaron, las trataron de rehacer tal cual como eran. No como aquí en Chile que se cae algo con el terremoto y vamos haciendo torres gigantescas olvidándonos del patrimonio. Europa es distinto en ese sentido, ¿ya? Pero eso lo hizo con colaboración
a Estados Unidos. Entonces el plan Marshall, repito para que lo puedan anotar, es la ayuda económica que Estados Unidos le aporta a Europa para que se pueda reconstruir luego de la guerra. Por lo tanto, si a mí alguien me está prestando plata, yo le podré hacer la guerra o podré ser hostil con ese país. Imposible, porque me está ayudando. Entonces esa es la gracia del plan Marshall, que al pasarle como plata a estos países, de alguna manera los amarra. Los amarra y le dice, oye, pues si yo en cualquier momento te puedo cortar este crédito y además te puedo subir los intereses y te puedo como empobrecer. Entonces, yo te ayudo si tú me ayudas. Yo te ayudo con plata si tú me ayudas militarmente y en apoyo político. Esa es la lógica. Entonces, por otro lado, y aquí vemos la competencia, por otro lado, la Unión Soviética, ¿qué es lo que hace? La Comecon, que es lo mismo, es la ayuda económica o la alianza económica que establece la Unión Soviética con los países socialistas. ¿Ya? Les pasa dinero de alguna manera ya, y tienen cooperación económica. Es lo mismo que el Plan Marshall, pero desde la órbita socialista. Entonces, es lo mismo. Si yo te estoy pasando dinero para que tú puedas, por ejemplo, le pasa dinero a China, es imposible que los chinos se pongan en contra de la Unión Soviética y apoyen a Estados Unidos. Y eso genera una relación de dependencia. Ya, imposible que haya rivalidad entre ellos porque yo te estoy pasando plata, yo estoy siendo tu proveedor. Entonces, así se empieza a establecer, y esto se da en 1948, eso es súper importante, a 3 años del término de la Segunda Guerra Mundial, se establecen estos dos como planes de cooperación económica. Y ahí es cuando se divide el mundo, así como de manera súper concreta. Y esto va acompañado, luego de iniciar estos planes de cooperación económica, se empieza a dar estos pactos militares, que es el Pacto de Varsovia por una parte, y por otra parte es la OTAN, que son agrupaciones o son colaboración liderado por la Unión Soviética y por el otro lado por Estados Unidos, donde son de tipo militar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Estados Unidos le dice a todos los países que se agrupan bajo la OTAN, si viene la Unión Soviética a invadirte, yo te voy a proteger. Y Estados Unidos, y la Unión Soviética dice lo mismo. Si llega acá a Estados Unidos y tú no quieres ser parte de Estados Unidos, yo te voy a proteger, pero tú me vas a ayudar si es que eventualmente nos vamos en guerra con Estados Unidos. Entonces se arman como pactos militares. Entonces está el pacto económico, que son el Plan Marshall, que liderado por Estados Unidos, y eso a su vez va complementado con un pacto militar político, que es la OTAN. Y es la preparación. Y por el lado soviético está la Comecon, que es económico, y el Pacto de Varsovia, que es militar. Estas dos alianzas duran hasta 1991. Y la OTAN, de hecho la OTAN como organización dura hasta el día de hoy. Dígame. ¿La Comecon también dura hasta 1991? Sí. Ah, ya. Gracias. Como cooperación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Les queda claro cómo la división o no? Hay mucha hostilidad, chiquillos. Estos primeros años son terribles. Perdone. Lo único que no me queda claro son los puntos. Alejandro, te insisto que eso lo voy a buscar porque no me acuerdo qué constituye, pero para esto propiamente no es tan relevante. ¿Ya? Ya. Aquí lo relevante es entender esta división del mundo. ¿Ya? La división sí la entiendo. ¿Ya? Eso es lo más relevante de esto. Es que podamos como entender que hay una división del mundo importante que se va a ver evidenciado en muchos planos, pero que se inicia con las bombas atómicas y posteriormente con la división del mundo en términos económicos y militares. Y que después va a afectar hasta el ámbito privado de la vida de las personas. Entonces, el mapa, velo como una herramienta para entender visualmente cómo se divide el mundo. ¿Ya? Para que como que no te quedes como trabado como en esa idea de los puntos, porque para lo que yo estoy explicando no son relevantes. ¿Ya? Entonces, aquí lo más relevante es como que les quede grabado en la cabeza los colores.
¿ya? Por eso, y como el mundo y los colores, ¿dónde están situados? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo no hice. Ya. Entonces, y bueno, como les decía, teníamos la división de Alemania y la división la división de Alemania entre estas cuatro potencias, pero con esta, como yo les decía, que en el 48 se había dado este plan Marshall y esta Comecon, el mundo se divide completamente y Estados Unidos inicia una negociación con Inglaterra y con Francia y les dice, oye, yo les estoy cooperando económicamente, ¿por qué no hacemos algo más simple? Y nos dividimos a Alemania en dos. Entonces Estados Unidos se agrupa, Estados Unidos se queda, ya, toca a mí, gracias a ti. Entonces, Alemania se queda, el ala occidental va a estar liderado por Estados Unidos y se va a llamar República Federal de Alemania, la RFA, ¿ya? Estados Unidos en el fondo se va a quedar con el dominio de los lugares que también pertenecían a Francia. Inglaterra y Francia le ceden a Estados Unidos sus dominios de Alemania y va a quedar, como les decía, liderado por Estados Unidos perdón, y la parte que pertenecía a la Unión Soviética se va a llamar República Democrática de Alemania, la RDA, ¿ya? Esta misma división se va a dar en Berlín, ¿ya? Esto mismo, Berlín estaba, espacialmente estaba en la RDA, ¿ya? Berlín, que es la capital, estaba acá, en la parte de la República Democrática de Alemania, pero como era la capital, también se divide en dos, y es ahí donde se pone el muro, porque resulta que los soviéticos hacen como un complot, por así decirlo, en Berlín, en la parte occidental, y les bloquean, a través de las carreteras, les bloquean las carreteras y por lo tanto pasan un par de meses en que es imposible para los estadounidenses llevar alimento a Berlín del oeste, ya del occidente, por así decirlo. Entonces, allí empieza como una confrontación súper grande y es ahí cuando decide Estados Unidos levantar este muro, bueno, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, levantar este muro y este muro que implicó, chiquillos, que se dividieran familias, po. Es como que pusieran el muro ahí en Plaza Italia y resulta que, no sé, pues mi familia en Puente Alto, en la Florida, y quedáramos totalmente divididos y eso pasó entre el 91, entre el 45 y el 91. Familias que durante todo ese periodo no se pudieron ver. Bueno, el muro cae en el 89, pero bueno, durante todo ese periodo hubo familias que no pudieron reencontrarse, ¿ya? Hay un libro de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, que habla sobre el muro porque él tuvo la posibilidad, como latinoamericano, de poder estar en las dos Alemanias. La República Democrática Alemana fue súper importante para Chile en la época de la dictadura porque fue el que le dio exilio a muchas personas, muchos chilenos que durante la dictadura tuvieron que escapar. Bueno, fue la RDA quien le dio, entre ellos, por ejemplo, Michelle Bachelet la expresidenta se fue exiliada a la República Democrática Alemana. Ella vivió ahí, fue el primer lugar que le dio asilo. Ya, y mucho, bueno, la viuda de Víctor Jara, la Gladys Marín, hartos se fueron para la RDA. Por eso hay hartos chilenos en Alemania. Sí. Entonces, bueno, y esta división, ay, no le puse la fecha. Bueno, esta división de Alemania entre los dos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se da entre el 49 y el 89. ¿Cuántos años son? ¿50 o menos? ¿O 40? Sí. No, son 40 años. 40 años, imagínense. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Eso tienen alguna duda? ¿No? ¿Y los demás? No, profe. Miss. No, No, profe. ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar el poquito tiempo que queda súper poquito, pero para que ustedes puedan desarrollar la guía y una guía simple, aquí vamos a poner acá, está en Classroom, es una guía súper simple, a ver, aquí si les doy, voy a proyectar esto,
para que lo puedan ver. Perdón lo extensa de la clase, pero me parece fundamental entender estas cositas. Yo no voy a indagar tanto, como les decía, en Guerra Fría. Acá está, miren. Acá les puse la guía. Y que son dos discursos. Está el discurso de Harry Truman, que es icónico, o sea, que marca todo el siglo, la segunda mitad del siglo XX. La política estadounidense está basada en Harry Truman. Y por otro lado, vamos, no sé decir este nombre, pero es del presidente del Soviet, que representa muy bien en el fondo la mirada como estalinista sobre cómo llevar adelante, cómo se mira cada uno, cómo Estados Unidos ve a la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética ve a Estados Unidos. Entonces son dos discursos con los cuales vamos a poder entender la rivalidad entre ambos. ¿Ya? Entonces ahora el poquito tiempo que queda lo vamos a destinar para llevar adelante esto, donde ustedes van a tener que responder estas preguntas, que en el fondo es, ¿a qué bando pertenece cada emisor? Bando quiere decir como si pertenece al liberalismo estadounidense o al socialismo soviético, ¿a quién reconoce como su enemigo? ¿Ya quiénes son sus enemigos para que entendamos entonces la confrontación? Luego, ¿cuáles serían los objetivos de este enemigo? Eso ustedes lo van a conseguir en el texto, ¿ya? Eh, ¿Y qué aspecto quiere resguardar? Eso es súper importante, porque no solo le tenemos mala porque le tenemos mala porque vemos un peligro de ese enemigo que tenemos, ¿ya? Entonces, sobre eso va a quedar la actividad.